Bienvenidos al momento en que el mundo dejó de girar según el reloj de Washington. Durante 100 años, nos dijeron que cuando Estados Unidos estornudaba, México se resfriaba. Nos dijeron que la relación era de amo y sirviente. Bueno, tengo noticias desde el frente de batalla de la economía política. El sirviente ha tomado el control de la casa. Lo que ha ocurrido entre el 3 y el 14 de enero de 2026 no es una crisis diplomática. Es un choque ontológico. Es el fin de la hegemonía estadounidense en su propio hemisferio. El título de este análisis es La decisión de México sobre Venezuela que deja el mundo en shock. Y no estamos hablando de discursos vacíos en la OEA. Estamos hablando de buques de guerra, de petróleo y de millones de personas usadas como armas geopolíticas. Para entender este terremoto, hay que mirar la arrogancia del imperio. Estados Unidos lanzó la Operación Lanza del Sur para capturar Caracas, asumiendo que México, su socio comercial sumiso en el TEMEC, se quedaría callado o emitiría un comunicado tibio. Se equivocaron. Claudia Sheinbaum no solo condenó la invasión, activó lo que mis fuentes de inteligencia llaman la doctrina Estrada ofensiva. Olviden la vieja doctrina Estrada de no intervención. Eso era un escudo pasivo. Lo de hoy es una espada activa. México ha decidido usar su integración económica y migratoria para sabotear materialmente la consolidación del golpe en Venezuela. Sheinbaum le ha dicho a Trump: si tú desestabilizas el sur, yo desestabilizo el norte. Miren el Golfo de México. Aquí es donde la retórica se convierte en acero. Mientras Estados Unidos impone un bloqueo naval sobre Venezuela y Cuba para asfixiarlos, México ha roto el cerco. Mis informes confirman que buques tanqueros de Pemex, cargados con gasolina refinada en la nueva refinería de Dos Bocas, están navegando hacia La Habana y puertos venezolanos rebeldes. Pero no van solos. Van escoltados por la Armada de México, bajo la bandera de ayuda humanitaria, una categoría legal intocable. México está desafiando a la Cuarta Flota de Estados Unidos. El mensaje es brutal. ¿Te atreves a dispararle a un barco de tu principal socio comercial? ¿Quieres una guerra en Norteamérica? Sheinbaum ha calculado correctamente que el Pentágono no puede permitirse un segundo frente en su propia frontera. Dos Bocas, esa refinería que los neoliberales llamaban gasto inútil, hoy es el activo estratégico que permite a México tener soberanía energética y exportar resistencia. Ya no dependen de la gasolina de Texas, así que no pueden ser chantajeados. Pero el arma más letal no es el petróleo. Es la gente. Hablemos del botón nuclear migratorio. Durante años, Estados Unidos le pagó a México para ser su muro. Ante la agresión en Venezuela y las amenazas de Trump de invadir México para combatir a los carteles, Sheinbaum ha cambiado la ecuación. Ha filtrado su plan B, la suspensión total de la cooperación migratoria. Esto significa retirar a la Guardia Nacional de Chiapas. Significa rechazar los vuelos de deportación. Significa abrir las puertas. Es una inversión dialéctica. El imperialismo crea refugiados con sus guerras, y México se los devuelve. Si México deja de detener a las caravanas, la frontera de Texas colapsa en 2 semanas. La crisis política interna para Trump sería devastadora.
México ha convertido a los migrantes, deshumanizados por el capital, en un vector de poder geopolítico. Es la amenaza definitiva. O respetas la soberanía de América Latina, o te inundas con las consecuencias de tus propias guerras. Y entremos en la economía, donde duele el bolsillo. Se acerca la revisión del TEMEC en julio de 2026. Trump amenaza con aranceles del 25% si México no obedece. Pero México no está temblando, está apuntando. La Secretaría de Economía ha diseñado aranceles quirúrgicos espejo. No van a poner aranceles a todo. Van a poner aranceles al maíz de Iowa, a los lácteos de Wisconsin y a las autopartes de Michigan. ¿Por qué? Porque esos son los estados clave de la base electoral de Trump. Es una táctica de lucha de clases inversa. México está movilizando a los granjeros y obreros estadounidenses contra su propio gobierno imperialista. Sheinbaum sabe que la economía de Estados Unidos depende fatalmente de la manufactura mexicana. La integración se ha convertido en una cadena que ata las manos del gigante. Hablemos ahora del Banco del Bienestar. La prensa corporativa lo ignora, pero mis fuentes financieras indican que este banco estatal se está convirtiendo en la lavadora de soberanía. Ante el robo de las reservas de oro de Venezuela en Londres y el bloqueo del sistema SWIFT, México está ofreciendo su infraestructura financiera. Se están explorando conexiones con el sistema CIPS de China. México podría estar permitiendo que Venezuela y Cuba utilicen el sistema bancario mexicano para mover fondos, comprar medicinas y vender oro, evadiendo las sanciones de la OFAC. Al triangular el comercio a través de pesos mexicanos y yuanes, están creando un circuito financiero inmune al dólar. Es la desdolarización operativa en el patio trasero de la Reserva Federal. Y finalmente, la ruptura de inteligencia. Trump cometió el error de amenazar con designar a los cárteles mexicanos como terroristas para justificar ataques con drones. La respuesta de México fue fría y devastadora. Ceguera estratégica. México ha expulsado de facto a los agentes de la DEA. Ha congelado el intercambio de inteligencia. Washington se ha quedado ciego en su frontera sur. Ya no tienen ojos ni oídos para interceptar fentanilo o monitorear amenazas. Sheinbaum ha demostrado que la seguridad nacional de Estados Unidos depende absolutamente de la voluntad de cooperación de México. Sin soberanía mexicana, no hay seguridad estadounidense. Lo que estamos viendo es el fin de la ilusión unipolar. México ha dejado de ser un espectador. Ha decidido que si el vecindario se incendia, ellos tienen el poder de echar gasolina o agua bajo sus propias condiciones. El patio trasero ha cerrado la puerta con llave, y el imperio, con todos sus portaaviones y sus misiles, se ha quedado afuera, golpeando la puerta, impotente ante la dignidad de una nación que ha decidido ponerse de pie. Pero amigos, para comprender por qué la Casa Blanca no ha ordenado simplemente un ataque preventivo contra la economía mexicana, debemos sumergirnos en la materialidad de la infraestructura. Aquí es donde la ideología se estrella contra el acero. La pieza clave que permite a Claudia Sheinbaum sostenerle la mirada a Donald Trump sin parpadear tiene un nombre y una ubicación: la refinería Olmeca en Dos Bocas. Durante 6 años, los economistas neoliberales de Harvard y el ITAM se burlaron de este proyecto. Decían que era un elefante blanco, que era dinero tirado a la basura, que era mejor comprar gasolina barata en Texas.
qué equivocados estaban. O mejor dicho, qué ciegos eran ante la geopolítica. Andrés Manuel López Obrador no construyó una refinería por nostalgia petrolera. Construyó un escudo de soberanía nacional. En el escenario actual de 2026, con Estados Unidos en pie de guerra, si México dependiera todavía de la importación de gasolina estadounidense, Washington solo tendría que cerrar la llave del ducto en Texas para paralizar a México en 3 días. Habrían colapsado la economía mexicana sin disparar un solo tiro, obligando a Sheinbaum a arrodillarse. Pero hoy, con Dos Bocas operando al 100% de su capacidad, 340,000 barriles diarios, sumado a la reconfiguración de las 6 refinerías existentes y la propiedad total de Deer Park, México ha alcanzado la autarquía de combustibles. Estados Unidos ha perdido su botón de apagado sobre México. Sheinbaum puede condenar la invasión en Venezuela, puede expulsar a la DEA y puede dormir tranquila sabiendo que los tanques de los camiones que mueven la comida en México seguirán llenos con gasolina producida en casa. Es la inmunidad energética y es lo único que permite una política exterior independiente en el siglo XXI. Y esta inmunidad se ha transformado en ofensiva. Hablemos de lo que está ocurriendo en las aguas internacionales del Caribe, algo que la CNN se niega a transmitir en vivo. Lo que México ha activado se llama el Puente de la Solidaridad, pero en términos militares es una ruptura de bloqueo naval. Estados Unidos ha rodeado a Venezuela y Cuba con destructores para asfixiarlos hasta la rendición. México ha enviado sus propios buques tanqueros, pero ojo al detalle jurídico. Van etiquetados como ayuda humanitaria. Bajo el derecho marítimo internacional y la Convención de Ginebra, los suministros humanitarios, y México ha clasificado el combustible para hospitales y plantas eléctricas como tal, no pueden ser bloqueados ni siquiera en tiempos de guerra. Sheinbaum ha puesto a los almirantes estadounidenses ante una paradoja imposible. Si la Marina de Estados Unidos detiene o dispara a un buque de Pemex, estaría cometiendo un crimen de guerra y atacando a su principal socio comercial y vecino, desatando un conflicto en Norteamérica que el Pentágono no puede manejar. Si los dejan pasar, el bloqueo se rompe y la resistencia venezolana recibe el oxígeno vital para seguir luchando. Hasta ahora, los barcos están pasando. México está escoltando estos envíos con patrullas oceánicas de largo alcance de la Armada. Ver a una fragata mexicana desafiando la proa de un destructor estadounidense sin retroceder es la imagen más potente del fin de la doctrina Monroe. Es el jaque mate en el mar. Pero la estrategia va más allá del suministro físico. Entremos en las finanzas oscuras del petróleo, donde México está actuando como la cámara de compensación de la resistencia. Con las cuentas de PDVSA congeladas y su oro robado en Londres, Venezuela no tiene cómo cobrar el poco petróleo que logra sacar. Aquí entra la triangulación mexicana. Mis fuentes en el sector energético confirman que Pemex ha comenzado a reconocer y a aceptar títulos de propiedad de hidrocarburos emitidos por el gobierno legítimo de Venezuela, ignorando los decretos de confiscación de Estados Unidos. El mecanismo es una obra maestra de ingeniería legal y química. El crudo pesado venezolano llega a terminales mexicanas. Se mezcla con crudo ligero mexicano, se procesa y sale al mercado internacional etiquetado como mezcla mexicana. Ya no es petróleo sancionado, es petróleo
TEMEC. México está lavando legalmente el petróleo de la resistencia para que pueda ser vendido a China o India, y devolviendo el valor a Caracas en forma de alimentos, medicinas y repuestos industriales. Están utilizando la propia integración comercial de Norteamérica para burlar las sanciones del Tesoro de Estados Unidos. Es una bofetada en la cara de la OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros. Y no pueden sancionar a Pemex sin destruir el suministro de petróleo a sus propias refinerías en Texas, que paradójicamente también dependen del crudo maya mexicano. Es la trampa de la interdependencia. Ahora pasemos a la guerra de clases dentro del TEMEC. Donald Trump ha amenazado con romper el tratado y poner aranceles del 25% a todo lo que venga de México. Cree que el miedo hará que los industriales mexicanos presionen a Sheinbaum para que ceda. Pero un equipo de Sheinbaum, liderado por marxistas pragmáticos como Marcelo Ebrard en economía, entiende mejor la estructura de clases de Estados Unidos que el propio Trump. México ha filtrado su lista de represalias quirúrgicas. No es un arancel general, es un misil teledirigido a la base electoral republicana. Si Trump impone un 25% a México, México impondrá un 30% inmediato al maíz amarillo. ¿De dónde viene el maíz? De Iowa, Nebraska, Ohio. El corazón del voto de Trump. Si México deja de comprar maíz y empieza a comprarlo a Brasil o Argentina, con quienes ya están negociando, miles de granjeros estadounidenses irán a la quiebra en 6 meses. México también apunta a los lácteos. Wisconsin es un estado clave. Swing State. Sin el mercado mexicano, la industria lechera de Estados Unidos se ahoga en leche sobrante. Y finalmente, las autopartes. Las cadenas de suministro son just in time. Si México bloquea la exportación de arneses eléctricos, las plantas de General Motors y Ford en Michigan se detienen en 48 horas. Sheinbaum no está apelando a la bondad de Trump. Está apelando al bolsillo de los donantes de Trump. La estrategia es hacer gritar al granjero de Iowa y al CEO de Detroit. México sabe que, ante el dolor económico, estos capitalistas estadounidenses marcharán a Washington para exigirle a Trump que deje en paz a México. Están utilizando a la burguesía estadounidense como escudo contra el imperialismo estadounidense. Es una lección magistral de cómo la economía globalizada, diseñada para la explotación, puede ser hackeada para la defensa. Y en medio de todo esto, hay un silencio atronador en los cuarteles de inteligencia. La expulsión de facto de la DEA no es solo un gesto político, es una ceguera táctica. Al negar visas a los agentes y prohibir que porten armas o operen libremente, México ha apagado los ojos de Washington en el sur. Los satélites pueden ver camiones, pero no pueden escuchar conversaciones ni reclutar informantes. Sin la cooperación de la Guardia Nacional y la Marina de México, Estados Unidos ha perdido el control de su propia zona de amortiguamiento. El mensaje es claro. La seguridad se comparte, no se impone. Si Estados Unidos quiere luchar contra el fentanilo, tendrá que hacerlo con respeto y bajo las condiciones de México, o no hacerlo en absoluto. Sheinbaum ha demostrado que el poder de Estados Unidos en la región era un préstamo, un permiso concedido por sus vecinos. Y ese permiso ha sido revocado. Estamos viendo el desmoronamiento del patio trasero en tiempo real.
México ha dejado de ser la válvula de escape de las crisis estadounidenses y se ha convertido en la olla a presión que amenaza con estallarles en la cara si siguen jugando con fuego en Sudamérica. El mundo está en shock porque nadie esperaba que el vecino silencioso tuviera un plan de guerra tan sofisticado. Pero lo tienen, y lo están ejecutando con la precisión de un cirujano y la frialdad de un ajedrecista. Pero amigos, si creen que el petróleo y el maíz son las únicas cartas en la manga de Claudia Sheinbaum, no han entendido la verdadera naturaleza del poder en el siglo XXI. Hay un arma que es más potente que cualquier misil, más desestabilizadora que cualquier arancel y políticamente radioactiva para la Casa Blanca. Esa arma es la bomba demográfica. Hablemos claro de lo que ha sucedido en la frontera durante los últimos 10 años. Estados Unidos externalizó su frontera, le pagó a México, le presionó y le chantajeó para que la verdadera frontera de Estados Unidos no fuera el río Bravo, sino el río Suchate en Chiapas. México ha actuado como el dique de contención, desplegando a 30,000 efectivos de la Guardia Nacional para detener a las caravanas que vienen de Centroamérica y del sur. Pero ante la invasión en Venezuela, que inevitablemente generará una nueva ola de refugiados de guerra, México ha puesto sobre la mesa su opción nuclear migratoria. El mensaje filtrado por la Cancillería mexicana a sus contrapartes en Washington es aterradoramente simple. Si ustedes desestabilizan el sur, nosotros abrimos el norte. El plan B migratorio de Sheinbaum consiste en la desmovilización táctica de la Guardia Nacional en la frontera sur. Imaginen el escenario. México deja de detener los autobuses, deja de exigir visas humanitarias restrictivas, simplemente aplica el libre tránsito constitucional. En cuestión de semanas, cientos de miles de personas llegarían a Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros. Para Donald Trump y su narrativa de ley y orden, esto sería el apocalipsis político. Las imágenes de una frontera desbordada destruirían su presidencia antes de las elecciones intermedias. México está utilizando la hipocresía imperial en su contra. Ustedes crean las guerras que expulsan a la gente, pero no quieren recibir a las víctimas. Pues bien, ahora tendrán que hacerse cargo de las consecuencias de sus bombas. Es una forma de disuasión asimétrica. México no necesita disparar un solo tiro. Solo necesita dejar de hacer el trabajo sucio de policía migratorio de Estados Unidos. Y Washington lo sabe. Saben que si México baja los brazos, el sistema de asilo estadounidense colapsa en 72 horas. Sheinbaum ha convertido a los migrantes históricamente usados como moneda de cambio en un vector de poder geopolítico que paraliza la capacidad de acción de Estados Unidos en el hemisferio. Ahora, cambiemos de frente. De la frontera física a la frontera invisible. El sistema financiero. Aquí es donde la estrategia mexicana se vuelve verdaderamente revolucionaria y donde el análisis marxista de los circuitos de capital es indispensable. La prensa occidental ignora sistemáticamente al Banco del Bienestar. Lo ven como un banco para pagar pensiones a abuelitos. Craso error. Bajo la administración de Sheinbaum, el Banco del Bienestar se ha convertido en la red bancaria más grande del país, con sucursales en cada rincón, y lo más importante, es 100% estatal.
¿Por qué es esto una amenaza para el imperio? Porque al ser un banco estatal que no depende de corresponsalías privadas en Nueva York para operar internamente, México está construyendo una bóveda soberana. Mis fuentes de inteligencia financiera indican que México está preparando al Banco del Bienestar para conectarse al sistema CIPS, el sistema de pagos interbancarios de China, puenteando totalmente el sistema SWIFT, controlado por Estados Unidos y Europa. ¿Para qué sirve esto? Para el comercio sancionado. Si Venezuela quiere comprar maíz o medicinas a México, no puede pagar en dólares porque la OFAC, el Tesoro de Estados Unidos, bloquearía la transferencia. Pero si Venezuela paga en yuanes digitales o en oro físico y deposita ese valor en una cuenta espejo del Banco del Bienestar, México puede usar esos fondos para pagar a sus productores locales en pesos. El dinero nunca toca el sistema financiero estadounidense. La OFAC se queda ciega y muda. México está actuando como una cámara de compensación antiimperialista. Están creando un puente financiero que permite a las economías asediadas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, seguir respirando y comerciando dentro de la zona TEMEC, pero fuera del alcance del dólar. Es la desdolarización operativa. Y es extremadamente difícil para Estados Unidos sancionar al Banco del Bienestar. Si lo hacen, estarían bloqueando las pensiones de 15 millones de mexicanos, lo que provocaría un estallido social y una ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales que, como ya vimos, Estados Unidos no puede permitirse. México ha usado a sus pobres como un escudo humano financiero para proteger su soberanía bancaria. Es una jugada maestra. Y hablando de valor real, toquemos el tema prohibido, el oro. Tras el robo descarado de las reservas de oro de Venezuela por parte del Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Nueva York, México ha tomado nota. Hay un movimiento silencioso de repatriación de reservas. Pero más allá de eso, México está facilitando la monetización del oro venezolano. El oro extraído en el arco minero del Orinoco, que Estados Unidos llama oro de sangre para bloquearlo, está encontrando su camino hacia mercados asiáticos a través de la logística mexicana. No es contrabando. Es comercio soberano entre estados que no reconocen las sanciones unilaterales de Washington. México está ayudando a la resistencia bolivariana a convertir su riqueza mineral en alimentos y armas para la defensa, actuando como el intermediario logístico que Estados Unidos no puede controlar. Finalmente, hay que entender el impacto psicológico de la diplomacia de la dignidad. Al mantener su embajada abierta en Caracas y al recibir a los diplomáticos chavistas en la Ciudad de México con todos los honores de Estado, Sheinbaum está destruyendo el aislamiento mediático. La Ciudad de México se ha convertido en la capital de la resistencia. Es la nueva Casa Blanca de la Guerra Fría 2.0. Espías, diplomáticos, exiliados y negociadores de China, Rusia y América Latina se reúnen en los cafés de la Condesa y en los despachos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tejiendo la red de apoyo que sostiene a Venezuela. Al darle legitimidad institucional al gobierno que Estados Unidos quiere derrocar, México impide que se forme un consenso internacional. Sin el apoyo de México, la OEA es un cadáver inútil. Sin el apoyo de México, la intervención de Estados Unidos se ve como lo que es, una invasión imperial ilegal, no una misión humanitaria. Estamos presenciando el nacimiento de una potencia media con capacidad de veto.
México no tiene armas nucleares, pero tiene la capacidad de vetar la estabilidad de la economía, la frontera y la seguridad de Estados Unidos. Es el poder del no. No a la cooperación migratoria, no a la inteligencia compartida, no al bloqueo energético. Y ante ese no rotundo, pronunciado no desde la ideología, sino desde el control de los recursos y la logística, el imperio se descubre desnudo. Trump puede gritar, puede amenazar, puede tuitear, pero no puede mover sus coches sin partes mexicanas. No puede alimentar a su ganado sin maíz y no puede detener la marea humana sin la Guardia Nacional Mexicana. México tiene la mano en el interruptor y el mundo entero está conteniendo el aliento para ver si decide apagar la luz del siglo americano. Hemos hablado de petróleo y de dinero, pero ahora debemos entrar en la habitación más oscura de todas, la ceguera de inteligencia. Aquí es donde el juego de ajedrez se convierte en una partida de póker a ciegas, y Estados Unidos acaba de perder sus ojos. Durante 40 años, bajo la excusa de la guerra contra las drogas, la DEA, la CIA y el FBI operaron en México como si fuera su patio de recreo. Tenían oficinas, portaban armas, interceptaban teléfonos y reclutaban informantes dentro de la policía y el ejército mexicano sin pedir permiso. Era una violación flagrante de la soberanía, tolerada por gobiernos neoliberales sumisos, PRI y PAN, a cambio de certificación y dólares. Claudia Sheinbaum ha terminado con esa fiesta. En respuesta a la designación de los cárteles mexicanos como terroristas por parte de Trump, una excusa legal para bombardear a suelo mexicano, México ha aplicado la Ley de Seguridad Nacional con un rigor draconiano. El resultado es un apagón de inteligencia total. Se han negado las visas a los nuevos agentes de la DEA. Se ha prohibido a los agentes extranjeros portar armas. Se les exige que reporten cada reunión, cada informante y cada dato recabado al gobierno mexicano. En la práctica, esto ha paralizado a la estación de la DEA en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Están ciegos. Washington ya no tiene oídos en el terreno para interceptar los cargamentos de fentanilo antes de que crucen la frontera. La ironía es devastadora. Trump quería mano dura contra los cárteles y su agresión ha provocado que pierda la única herramienta real que tenía para combatirlos: la cooperación mexicana. México le ha dicho al Pentágono: si nos tratan como enemigos, no esperen que actuemos como aliados de seguridad. Cuiden su propia frontera si pueden. Y todos sabemos que sin la inteligencia mexicana, la frontera es un colador. Pero movámonos al terreno de la geopolítica industrial, porque aquí hay una trampa mortal que México ha tendido y en la que Estados Unidos ha caído de lleno. Se llama nearshoring armado. Durante los últimos 5 años, Estados Unidos ha presionado a sus empresas para que salgan de China y se instalen en México. Lo llamaron friendshoring, comerciar con amigos. La idea era desacoplarse de China y usar a México como la fábrica barata y segura de Norteamérica. Sorpresa. Ahora que el 80% de las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos, semiconductores, equipo médico, aeroespacial, han migrado a México, Sheinbaum tiene a la industria estadounidense de rehén. Si Estados Unidos impone sanciones a México por ayudar a Venezuela, no solo daña a México,
destruye su propia base industrial. Si cierran la frontera, las fábricas de Ford en Michigan, de Boeing en Seattle y de Tesla en Texas se detienen por falta de componentes mexicanos. México se ha vuelto too big to fail, demasiado grande para caer, y too integrated to sanction, demasiado integrado para sancionar. Es la paradoja de la integración. Cuanto más integró Estados Unidos a México para explotarlo, más poder le dio a México para defenderse. Sheinbaum le está diciendo a los CEOs estadounidenses: su gobierno quiere guerra. Si hay guerra, sus fábricas en Monterrey y en el Bajío se detienen. Vayan a Washington y controlen a su presidente. Y aquí es donde vemos la fractura de la clase dominante estadounidense. Este es el análisis marxista en acción. El Estado no es un bloque monolítico. Por un lado, tenemos al complejo militar industrial y a los ideólogos neoconservadores, Trump, Rubio, el Pentágono, que quieren guerra y cambio de régimen en Venezuela y disciplina en México. Por otro lado, tenemos al capital transnacional productivo, General Motors, Cargill, Walmart, BlackRock, que dependen de la estabilidad de México para sus ganancias trimestrales. Estos dos grupos están ahora en guerra abierta dentro de Washington. Los cabilderos de las automotrices y de los agricultores están inundando el Congreso, exigiendo que se baje el tono con México. No toquen el TEMEC, gritan. No provoquen a Sheinbaum. México está utilizando a la burguesía estadounidense como su quinta columna. La doctrina Estrada ofensiva no solo lucha contra el imperio desde afuera, lo divide desde adentro, haciendo que sus propios capitalistas frenen a sus generales. Hablemos ahora de la revisión del TEMEC de 2026. Se suponía que iba a ser una formalidad, una revisión técnica. México la ha convertido en un campo de batalla político. Existe una cláusula, la famosa Sunset Clause, cláusula de extinción, que permite terminar el tratado si no hay acuerdo. Trump pensó que podía usar esto como amenaza, pero México ha volteado la mesa. Si no retiran las sanciones a Venezuela y respetan nuestra soberanía, nosotros bloqueamos la renovación del TEMEC. ¿México dispuesto a salir del tratado? Hace 10 años era impensable. Hoy, con los mercados diversificados y con China esperando con los brazos abiertos, es una posibilidad real. Si el TEMEC cae, el dólar se desploma y la inflación en Estados Unidos se dispara a 2 dígitos. México ha demostrado que está dispuesto a caminar al borde del abismo, apostando a que Estados Unidos parpadeará primero, porque tiene más que perder en términos de hegemonía global. Y no olvidemos el factor China, el dragón silencioso en la habitación. Mientras Washington grita, Beijing invierte. México ha permitido la entrada masiva de empresas chinas de vehículos eléctricos, BYD, MG, que están poniendo fábricas en suelo mexicano para exportar a Latinoamérica, saltándose el mercado de Estados Unidos si es necesario. Pero la amenaza implícita es mayor. Si Estados Unidos cierra la puerta del TEMEC, México abrirá de par en par la puerta a la nueva ruta de la seda. Imaginen bases de datos de Huawei gestionando las telecomunicaciones de México. Imaginen puertos mexicanos gestionados por Costco en el Pacífico y el Golfo. Sería el fin de la seguridad estratégica de Norteamérica. México está usando la carta china no por amor al comunismo, sino por realismo defensivo. Si ustedes no nos quieren como socios respetados, seremos la plataforma de su mayor rival estratégico en su propia frontera.
Es un ultimátum geopolítico que ha dejado a los asesores de seguridad nacional de la Casa Blanca sin sueño. Finalmente observemos el liderazgo moral. Claudia Sheinbaum, una científica, mujer de izquierda, judía antisionista y sobria, contrasta violentamente con el caos y la estridencia de Trump. En el escenario global, ante la ONU y el G20, México se presenta como el adulto en la habitación, el defensor del derecho internacional, el mediador racional. Mientras Estados Unidos se aísla vetando resoluciones y amenazando invasiones, México teje alianzas con Brasil, con Colombia, con la Unión Europea. Esta legitimidad suave es crucial. Hace que sea muy difícil para Europa unirse a las sanciones de Estados Unidos contra México. Bruselas y Berlín miran a México y ven un socio confiable en energías verdes y manufactura. Miran a Washington y ven inestabilidad. El aislamiento de Estados Unidos es palpable. Han logrado unir a América Latina no bajo su bandera, sino en su contra. Y México, el hermano mayor, que durante tanto tiempo miró hacia el norte, finalmente se ha dado la vuelta para liderar a su familia del sur. La decisión sobre Venezuela no fue solo sobre Maduro, fue sobre definir quién manda en las Américas. Y la respuesta que ha salido de Palacio Nacional ha dejado al mundo en shock. Aquí mandamos nosotros. Al llegar al final de este análisis, debemos dar un paso atrás y observar la arquitectura completa del nuevo mundo que ha nacido en este enero de 2026. Lo que México ha hecho no es solo defender a Venezuela, es redefinir la geografía del poder. Estamos presenciando el fin de la excepcionalidad norteamericana. Durante un siglo, Estados Unidos creyó que podía ser un imperio global mientras mantenía sus fronteras seguras y dóciles. Creyó que podía incendiar el mundo y regresar a casa a dormir tranquilo. Claudia Sheinbaum y el pueblo mexicano han despertado al gigante de ese sueño narcisista. Han demostrado que la frontera de 3.000 kilómetros no es una línea de separación, sino un cordón umbilical. Y si el imperio envenena a la madre, América Latina, el hijo, la economía de Estados Unidos, se enferma. La lección para la historia es brutal. La integración neoliberal ha muerto. ¡Viva la integración soberana! El TEMEC fue diseñado en los años 90 para encadenar a México, para convertirlo en una maquiladora gigante sin voluntad política. Pero la dialéctica de la historia es irónica. Esas mismas cadenas de suministro, esos mismos ductos de gas, esos mismos flujos migratorios, son hoy las cuerdas con las que México ha atado las manos del tío Sam. México ha descubierto que ser el socio comercial número 1 de Estados Unidos no es una debilidad. Es la máxima fortaleza. Porque tú puedes bombardear a un enemigo lejano como Irak, pero no puedes bombardear a tu propia cocina, a tu propia fábrica y a tu propio vecino sin suicidarte en el proceso. Y quiero hablarle directamente a la clase trabajadora de Estados Unidos. La propaganda corporativa les dirá que México es el enemigo, que Sheinbaum es una dictadora comunista por ayudar a Venezuela. Les dirán que los precios suben por culpa de los mexicanos. No se dejen engañar. La inflación, el caos en la frontera y la inseguridad son el resultado directo de la política imperial de sus propias élites. Si Washington hubiera respetado la soberanía de Venezuela, si hubiera dejado de jugar a los golpes de Estado, México no habría tenido que cerrar la cooperación. La doctrina Estrada ofensiva
no es un ataque contra el pueblo estadounidense. Es una defensa contra la oligarquía de Washington que explota a ambos lados del río Bravo. Un México soberano y fuerte es el mejor vecino que pueden tener. Un México sumiso y caótico es una bomba de tiempo. El veredicto de la historia. En los libros de historia del futuro, enero de 2026 será recordado como el momento en que la doctrina Monroe fue enterrada en el Golfo de México. No fue enterrada por una guerra nuclear, ni por una invasión china. Fue enterrada por la dignidad de una nación que dijo, basta. Fue enterrada por barcos de Pemex rompiendo un bloqueo. Fue enterrada por un banco del bienestar que ignoró al dólar. Fue enterrada por una presidenta que no bajó la mirada ante el bully del norte. El shock mundial no es por la violencia, es por la audacia. El mundo se ha dado cuenta de que el emperador está desnudo. Si México, el país que duerme con el elefante, puede desafiarlo y ganar, entonces cualquiera puede. Brasil está mirando. Sudáfrica está mirando. Indonesia está mirando. El efecto dominó ha comenzado. México ha encendido la antorcha de la segunda independencia de América Latina. Y esta vez, la luz no viene del norte. Viene del sur, brillante, soberana e inextinguible. Soy Richard Wolff. Gracias por acompañarme en este análisis de la realidad que los medios corporativos ocultan. El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos, pero también surgen las esperanzas. Hasta la próxima.